Esto es lo bueno también de hacer las presentaciones sobre la marcha. Muchas veces el protocolo se rompe en el mismo momento que empezamos el acto. Pero bueno, también es verdad que estamos en familia, estamos rodeados de gente muy conocida y gente que quiere a Isla Cristina y sobre todo que participáis siempre de los martes culturales. Y para mí es un placer estar esta tarde con todos vosotros. Hace muy pocos meses estuvimos en Madrid y coincidimos con la presentación, con la finalización de los actos del centenario de Roque Barcia. Y nuestro amigo Antonio Carmona congregó en el Ateneo de Madrid a muchísima gente que también está hoy aquí en esta sala. Y de un acto muchas veces surgen otros actos. Cuando dicen que de una boda sale otra boda, pues del acto del Ateneo pues surgió también la posibilidad. Conocí a don Eugenio Luján y tuve la suerte de, bueno, pues a través de Rafael también de, bueno, conocer un proyecto que estaba elaborando, que tenía muchísimas ganas de finalizar y de presentar en Isla Cristina, con lo cual, una vez puesto en contacto con nuestra delegada de Cultura, con nuestros técnicos de Cultura, pues aquí nos vemos. Aquí nos vemos y aquí nos hallamos. Me gustaría dar la bienvenida también a mi presidenta de la Asociación de Amigos de Isla Cristina, Begoña. Muchas gracias por tu presencia. A mucha gente de la asociación que están aquí, compañeros de corporación, señor Zamudio, señor González, Ana. No sé si hay alguien más de la corporación, pero daros todos por saludados. Y a muchísima gente de mi pueblo y visitantes que bueno, sois parte de Isla Cristina, o sea que aquí hay gente que vive y que ha elegido Isla Cristina para sus vacaciones y para vivir también. Y en eso estamos también con este hombre que me acompaña aquí a mi lado. Cuando empezamos a hablar y me contaba de sus historias, de su vida, de cómo se enamoró de Isla Cristina y cómo se ha dedicado su vida prácticamente a la filosofía, pues bueno, creo que hay muchos puntos en común con lo que queremos, con lo que desarrollamos en Isla Cristina, y este acto era obligatorio. Y la presencia, tanto por supuesto de la corporación como la mía, era obligatoria en este acto. Así lo hablamos, así lo hicimos y aquí estamos. Yo me voy a enrollar más bien poco. Yo quería darte la bienvenida, quería darte la enhorabuena a Rafael por servirnos siempre de partner con todas las cosas que nos ocurren en Isla Cristina y aprovechar aquel acto maravilloso que hubo en Madrid, el que creo que todavía tenemos una deuda pendiente con Antonio, porque creo que no fue justo el día con lo que allí se iba a desarrollar. Pero bueno, lo importante es que Isla Cristina estuvo en el Ateneo y se hizo maravillosamente bien para el tiempo que nos dejaron y para cómo se desarrolló el acto. Y lo cierto es que, bueno, que tenemos pendiente una deuda contigo y seguramente la podremos sacar hacia adelante pronto. A todos los demás, bienvenidos. Espero que os guste la presentación, el libro, que estoy convencido que Ser Orilla va a dar mucho que hablar. Y paso la palabra a don Manuel Ortega, que es el editor del libro. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Editorial Onuba nació a continuación del Premio Onuba de Novela, un premio ideado para tender una mano al escritor novel y aquel que se ha vuelto invisible para el resto de editoriales. En los últimos años, nuestra labor editorial la hemos encauzado en publicar al escritor que empieza y que, como he mencionado antes, tiene dificultades para publicar. Esta es la base que da solidez a nuestra filosofía editorial y la que queremos mantener sin variar el camino. Solo lo hacemos en ocasiones para aportar a nuestro fondo editorial alguna edición de un escritor consagrado que apuntale nuestro proyecto. La primera edición del Premio Onuba fue en el año 2005 y su ganador fue Rafael Rodríguez Costa con su novela El niño que quiso llamarse Paul Newman. En aquella edición optaron al premio 44 originales. Desde entonces hasta la 17ª edición se han presentado más de 2.500 originales. El original de Ser Orilla, Estampas de Isla Cristina, me llegó a través de correo electrónico, como viene sucediendo casi a diario desde prácticamente el comienzo de nuestra andadura. Y este que les habla contesta a todas las propuestas con la responsabilidad de saber la ilusión que invade a aquel que ha enviado su obra. Es lo menos que puedo hacer, no me cuesta ningún trabajo, pero también lo hago porque sé por propia experiencia el trabajo y la ilusión que ponemos todo aquel que escribimos.
Una respuesta es lo menos que debiera recibir aquel que envíe una obra a cualquiera de las editoriales del territorio nacional. Pero no es así. Para mí es lamentable, pero así funciona el panorama editorial, desgraciadamente. Bueno, el libro que presentamos hoy, Ser orilla, estampas de Isla Cristina, de Eugenio Luján Palma, es un recorrido por las vivencias de Isla Cristina, donde destaca, bajo mi opinión, lo entrañable de las personas, las amistades que perduran, el ambiente de un pueblo que, aunque no se esté en él permanentemente, te acompaña siempre, la historia pequeña de sus calles y de sus gentes. Es un libro que gustará al que leyere, sin duda despertará emociones en el isleño. Nada más. Voy a pasarle la palabra a Rafael López Ortega, que él ya hará una introducción, el prologuista del libro. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos por venir a escuchar a quienes intervenimos esta tarde y celebrar un martes cultural más, que afortunadamente no se ha perdido, como otras actividades en el tiempo. Para mí es un honor participar con la presentación del amigo Eugenio Luján y enriquecida con la presencia de nuestro alcalde. Creo que, como Luján hablará después de su libro, me voy a limitar a leer parte del prólogo, porque ahí he sintetizado los sentimientos que me produjo su lectura, ya que fue desde una conversación, como bien ha dicho el alcalde en Madrid, cuando Luján me habló de este proyecto de estampas de Isla Cristina, que luego le antepuso de Ser orilla, y conversamos sobre eso porque efectivamente Isla Cristina es orilla de llegada, es orilla de salida, desde muchísimas ópticas, ¿no? Desde los republicanos que salieron y utilizaron nuestra orilla para marcharse huyendo a Portugal o a Marruecos, hasta los muchos inmigrantes que nos llegan a través de la orilla. Creo que sí, lleva razón que Isla Cristina es orilla en muchas cosas, en aspectos culturales, por supuesto, porque nos enriquecemos con la llegada de muchísimos artistas, de muchísimas personas que vienen a enriquecer la cultura isleña. Si me lo permiten, voy a leer el prólogo que escribí, entusiasmado por la lectura previa del cuaderno que me había enviado Luján, que se inició con un primer artículo sobre un mariscador que me encantó, porque me parecía imposible que, no siendo de Isla Cristina, aunque lleva sangre isleña, su madre es de Isla Cristina, que pudiera captar con tanta intensidad toda la realidad social o cultural o sentimental de nuestro pueblo. Me entusiasmó hasta el punto de que le animé, él me iba mandando cada capítulo y más me entusiasmaba. Fue un acierto publicarlo y quienes tengáis la suerte de leerlo, es un placer y un conocimiento de Isla Cristina, como a veces se nos escapa a los propios isleños, porque aunque él lo dice en el libro y desconozco las palabras suyas para esta tarde, pero ha hecho verdaderas virguerías para describir la vida de Isla Cristina en todos sus aspectos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, las grandes cosas que tiene Isla Cristina y también aquellas que nos gustan menos y que nos desagradan, pero que es la sociedad que nos ha tocado vivir en estos tiempos y tenemos que aceptarla con todos sus defectos. Pero eso en el libro lo explica muy bien y además lo dice, va tocándolo con mucha delicadeza para no herir susceptibilidades, pero son realidades que todos conocemos. En el prólogo que me pidió y me llenó de satisfacción, aunque me sentía mal porque no me encontraba con capacidad para escribir un prólogo a un filósofo ya consagrado, porque Eugenio Luján es profesor en un instituto, conferenciante, actúa literariamente en programas de televisión, en emisoras de radio, canales nacionales. Me sentía empequeñecido para poder escribir sobre un autor que nada menos que es especialista en Unamuno, que cuando televisión tiene o radio nacional necesita hablar de Unamuno, lo llaman a él. Y ves que trasladar el mundo de la filosofía a la cotidianidad de Isla Cristina, creo que había un abismo y eso se me escapaba para poder captar. Pero cuando vi los cuadernillos, cuando vi los capítulos que me enviaba, lo veía tan cercano que consideré que sería asumible por todos los lectores y de ahí que me
comprometiera y aceptara el prólogo. Yo decía que, o digo en el libro, que prologar el libro de un filósofo no estaría fácil, pero si el texto de ese escritor encadena una serie de conocimientos, estudia y analiza las causas y efectos de las cosas habituales, jugando con la cercanía de lo conocido y que te rodea, lo hace más cómodo. Así nos ha resultado a nosotros. El autor de este libro, Eugenio Luján Palma, tiene un conocimiento completo de Isla Cristina. Lo comprobaréis leyendo el libro. Es asombroso cómo describe la pesca del atún, la captura. Me ha gustado mucho, Eugenio, la penúltima chicota. Es que desde la Semana Santa, todo. Y no vive en Isla Cristina, pero se ve que lleva la sangre isleña y conoce perfectamente todas nuestras vivencias para poderla describir. Le decía que su inquietud por el devenir de esta ciudad le ha hecho estudiar y analizar desde distintos ángulos el pasado y presente de esta población, algún tiempo llamada Isla de la Higuerita, y pide soñar el futuro, porque la siente, la presiente y le preocupa el futuro de este pueblo al que quiere, con el que se identifica, porque al fin y al cabo lleva sangre isleña, como decíamos antes. Y es que, a pesar de los muchos piropos que le echa a nuestra tierra y lo bien que lo capta todo, no deja de sufrir las cosas negativas y las refleja también con mucha delicadeza. Eugenio Luján Palma es doctor en filosofía, cuya tesis versó sobre el pensamiento político del joven Unamuno. Especialista en Unamuno, ha publicado 2 libros sobre este personaje de la historia de España y es un participante asiduo en las jornadas unamunianas que celebra la Universidad de Salamanca. A su amplio currículo se añade ser conferenciante y profesor de cursos de formación dentro de la Cátedra Miguel de Unamuno en la Universidad de La Laguna, que alterna con su labor docente como profesor de filosofía en Castilla-La Mancha. Conocía a su padre, el maestro don Eugenio Luján, que estuvo del año 63 a 65 en Isla Cristina, pero lo conocí en la redacción de La Higuerita. Yo aprovechaba todos los veranos para estar un poco en el periódico y ahí veía siempre al señor Luján, muy educado, muy cariñoso, venía a saludar a sus amigos del periódico La Higuerita. Ahí conocí a su padre. Marchó después a Valmojado y de ahí a Talavera de la Reina, pero siempre en La Cristina en su recuerdo. Para nosotros era el suscriptor de provincias que, siguiendo la tradición, venía a saludar a los miembros del periódico. Nosotros correspondíamos con la consiguiente gacetilla de viajeros. Fallecido don Eugenio, pasaron los años y el verano pasado conocimos a su hijo. Estábamos con Begoña Flor en la redacción cuando vino a saludarnos. Hoy es un gran filósofo, nacido en Valmojado, que vino a la redacción con el mismo propósito, saludar a los amigos del periódico. Y surgió en la conversación que le gustaría colaborar con algunos artículos que estaba escribiendo sobre estampas de Isla Cristina. La mala suerte hizo que el primer envío sufriera extravío y no fuera publicado. Pero Luján, prudente, no dijo nada, pero siguió escribiendo, guardando sus estampas isleñas hasta mejor ocasión. Recientemente nos encontramos y hablamos del tema. Nos dio a leer varios de sus escritos, otros nos lo habían anticipado ya por correo electrónico, y nos sorprendió, como decíamos antes, el profundo conocimiento que tiene de la idiosincrasia isleña. Luego supimos, como ya hemos repetido antes, que su madre era de Isla Cristina. Había conocido a su padre mientras éste ejercía de maestro en esta ciudad. Ello le permitió el conocimiento y estudio de esta tierra. De ahí que haya analizado como pocos el alma y el espíritu de este pueblo, con sus luces y sus sombras, pero siempre con una alta dosis de cariño hacia todo lo que Isla Cristina es y representa. Sus acertadas estampas de Isla Cristina no debían permanecer en el cajón y acertadamente decidió publicarlas. Le animamos a ello porque nos encantaban. En este libro se recogen. A veces tienen un perfil lírico, no es poesía, pero sí tiene una rica prosa que intuimos esconde al poeta que hay detrás. E Isla Cristina es el eje sobre el que todo gira. Captura nuestra emoción desde las primeras líneas, cuando titula Cristina, Isla de la Higuerita, mar y cielo se unen en una línea alrededor de tu cintura. Un canto que no olvida a sus gentes. Manos marcadas por el mar y por la tierra, al referirse a los marineros y a las temporeras del campo. Manos también de albañil,
perdidas entre carambucos y masas de yeso. Sí, eso se nos antoja que es poesía. Que la utiliza, la coge y la suelta, juega con ella para ir de un terreno a otro. Porque en estas páginas le gusta filosofar, examinando o discurriendo sobre cosas isleñas con razones filosóficas, haciéndonos meditar con sus pensamientos, lo que nos ayuda a conocerlo mejor. Así, el filósofo que ha estudiado inmerso en la ciencia que trata de la esencia, causas y efectos de las cosas naturales y sociales, no se anda por las ramas, se detiene y desde la serenidad se ha conmovido con razones suficientes ante las malas decisiones que algunos toman para forzar el olvido de sus problemas. Todos sabemos a qué nos referimos. Picando en el anzuelo de la dependencia. Aquí deja la poesía y con delicadeza pone el dedo en la llaga. No se puede mirar para otra parte y se queja de algunas conciencias cívicas que se deterioran en la convivencia. Pide que se mire las generaciones pasadas, las del esfuerzo, el trabajo, el progreso, la isla que fue, a la que debemos perseguir para volver a hacerla grande, ser orilla. Sus serias reflexiones acompañan al lector a lo largo de todo el libro. Él nos dice que no son artículos de pensamiento, aunque cada estampa invita a una reflexión. Se nos ocurre que Luján, con sus comentarios, comparte el principio de que la verdadera filosofía se funda en ver las cosas tales como son. Georges de Buffon, de la vejez y de la muerte. Por eso no huye de un tema que para algunos sería tabú, que no permite jugar con la poesía, porque es dolor, es muerte, es la droga. A ello la dedicamos ya en la época 1976, recién fundada la Asociación Amigos de Isla Cristina. Creamos unas jornadas contra la droga que se celebró en el Cine Victoria, en el Paseo de los Reyes, y ya entonces empezamos a sufrir lo que se ha acentuado, desgraciadamente, en todas partes, y él lo toca, le decíamos antes, con delicadeza, pero es una realidad a la que no podemos volver y darle la espalda. Decíamos que ahí ya no es poesía, porque ese dolor es muerte, es la droga. Pasa de puntillas, pero ahí queda bien señalizada. Es una estampa. Y de esas a otras, de higueras, palmeras y salitre, la fundación. Aquí debemos aclarar, como nos apuntaba Luján, que no es un relato histórico, aunque hay hechos históricos. Nos dice que la historia siempre es pasado, por lo que no se debe vivir instalado en ella. Y advierte que tampoco es bueno olvidarla. Estamos de acuerdo. De nuevo, asoma la poesía de la mano de la filosofía. Habla de la higuera, cuyas ramas no son altas y erguidas, aspirando a traspasar el cielo, sino robustas y extendidas, como queriendo enraizarse a él y prenderse de él. Y recuerda que, así como Atenas fue fundada en torno a un olivo, Isla Cristina lo fue alrededor de la higuera. Árboles de consenso, de acuerdo, de pacto, de búsqueda de encuentro en la discordia. Árboles criados al calor de la civilización y de la cultura. Señala que vivir es ante todo y sobre todo soñar, proyectarse a futuro como individuo perteneciente a una sociedad y como pueblo. Ningún árbol mejor para cobijarse, ningún árbol mejor que este que nos dejaron en herencia y en el que él, descendiente de isleña, se detiene. Nuestra higuera. Estudia a los personajes más humildes y se vuelca en su trabajo para ofrecernos una bella estampa preñada de sentimientos, como la que le dedica al mariscador El Pili, y nos describe esa originalidad vivida, un relato sobre un personaje solitario al que trata con amor en un bello capítulo que hace que a partir de su lectura habite ya en el recuerdo de quien lo lee. Podríamos seguir analizando muchas estampas, como la que dedica al carnaval, para vivir otras vidas, con sus emociones, pasar página y llenarte de la Semana Santa, con su cautivo, la madrugada con ese Cristo que va unido al madero camino del Calvario, y tantas estaciones de penitencia como cubre el pueblo isleño. No deja nada sin citar. Son muchas páginas con preciosas estrofas en las que desgrana el vivir de cada día del pueblo isleño. Bonita prosa que nos encanta. Casi todos los temas importantes de Isla Cristina son tratados. También Roque Barcia, con una interesante estampa, igual que la que dedica Blas Infante durante su estancia en Isla Cristina. Y Ser Orilla,
con toda la carga de simbolismo que encierra. Playa de una isla, la Higuerita, donde las olas vienen y van, unas se quedan regándonos de espuma, mientras otras vuelven al mar, regándonos de espuma, perdón. Las caracolas se esparcen, otras no vuelven jamás, pero Isla Cristina sigue su vida, acogiendo cuantos llegan hasta ella. Luján nos pide ser solidarios, tratarnos desde la fraternidad. Nuestra piel es orilla, como la isla de los demás. Este libro es fiel reflejo de la Isla Cristina que muchos amamos, con sus defectos y sus virtudes. No se trata de una profunda descripción de personas, lugares y paisajes, sino de cómo ellos han impactado en el autor, jugando un papel protagonista y configurando la realidad isleña. Podríamos seguir hablando de lo gratificante que resulta leer cada estampa, pero lo reservamos para los lectores, terminando con palabras de Luján cuando nos decía al hablarnos del libro: son emociones, sentimientos revividos en paisajes de Isla Cristina, del hoy y del ayer. Ser orilla me ha llevado a un viaje por mis propios sentimientos, por este rincón querido, haciéndome pensar en su futuro. Un viaje al que hoy invitamos a los lectores a iniciar para revivir la higuerita de ayer e imaginar una Isla Cristina mejor. Muchas gracias. No hay aplausos ni nada, estamos muy... Gracias, Rafael. Por favor, por favor. Vamos a romper un poquito el hielo. Muchas gracias, Rafael. Yo, lo comentaba al principio, tengo ahora la procesión de Nuestra Señora de los Ángeles, una procesión magna a las 10 menos cuarto. Teníamos la misa, pero el compromiso era estar aquí. Al final del acto, la delegada te hará entrega y va a estar perfectamente. Pero antes de irme, me gustaría leer lo que me ha dedicado. Yo creo que el libro ya dice mucho de lo que Eugenio y para lo que significa Isla Cristina para Eugenio, y sinceramente hay momentos en los que a uno le gusta escuchar cosas como estas. Adelante. Y me voy a permitir el lujo de decirlo antes de irme. Es algo íntimo, ¿eh? Lo sé, pero como en la intimidad muchas veces se entera la gente. Cuando alguien quiere que no se sepa, alguien no lo cuenta, pero yo sí lo voy a contar hoy. Y agradecerte sobre todo el tratamiento de como haces en el libro, como ha explicado Rafael y la Cristina, porque lo fácil es la crítica destructiva. Aquí somos muy dados, no digo aquí, hay mucha gente que da a decir que quiere Isla Cristina y lo primero que hace es criticarla y echarla por tierra. Si lo que tú nos planteas y lo que nos plasmas en este libro es tu vivencia y lo que ha supuesto para ti Isla Cristina, y seguir pensando que Isla Cristina tiene su futuro y tenemos mucho que dar, yo te lo agradezco personalmente y estoy convencido de que toda la corporación y toda Isla Cristina también. Y como decía, estimado Genaro, es difícil ser político en la sociedad actual y aún más difícil ser un político local. Totalmente de acuerdo. Pero sin tu apoyo desde el inicio de este proyecto de Ser Orilla, Estampa de Isla Cristina, donde has demostrado ser un político de palabra y comprometido con tu pueblo. Dos características imprescindibles. Muchas gracias por todo, Rafael Luján. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Disfruten. Me voy con la pena de escucharte, ¿eh? Pues nada, quería empezar pues agradeciéndote a ti mientras te vas, agradeciéndote todo tu apoyo. Como has leído ya, pues desde el primer momento, el minuto 1, Genaro pues ha estado apoyando este proyecto y no hay mejor muestra que el compromiso que cogió conmigo. No sé, fue en diciembre o por ahí. Yo creo que la primera vez nos vimos primero en el Ateneo, aquello quedó un poquito ahí difuso, y luego ya en diciembre nos volvimos a ver aquí en el Ayuntamiento, y dijo que si yo cumplía, él cumplía. Entonces yo le mandé un WhatsApp diciendo: yo he cumplido. Y bueno, y él también ha cumplido. Entonces, cuando un político cumple con su palabra, pues también hay que resaltarlo. Vivimos en una sociedad donde, por desgracia, hay un desfase entre política y realidad que, en fin, es de agradecer cuando nos encontramos con un personaje así. Así que muchas gracias, Genaro, por tu compromiso. Y muchas gracias también a la Concejalía de Cultura, que siempre ha intentado apoyarme en todo momento desde que sabía de la existencia de este proyecto, y que nos ha metido la presentación del libro dentro de este martes cultural, que
para mí pues no tiene palabras, creo que es el mejor altavoz que se puede tener, así que muchísimas gracias a la Concejalía también de Cultura. Bueno, a Manuel Ortega, que es el editor, que solamente con una sola estampa dijo: Eugenio, adelante, la estampa que se dedica al Pili, y dijo: Eugenio, adelante, si el libro es así. Yo le dije que tenía más cosas escritas, él confió plenamente, y de hecho, bueno, pues ahí está el libro, tenéis ahí una edición espléndida de lo que es, y además se lee muy cómodamente porque ha tenido la gentileza de poner la letra grande, con lo cual ya a los que ya tenemos cierta edad ya nos cuesta, entonces es bastante agradable de leer. No hay ninguna lámina, a pesar de que se llama estampa, pero ahora comentaremos, aunque ya lo ha hecho Rafa y probablemente pues ya pase un poquito por encima sobre ello, pero comentaremos algo al respecto. Y bueno, ¿y qué voy a decir de don Rafael López Ortega? Pues amigo Rafa, ¿qué vamos a decir? Pues simplemente decirte que muchas gracias. Su prólogo, que os ha ofrecido aquí unas pinceladas de él, sería la 12ª estampa que aparece en el libro. Es un prólogo que cuando me lo dio a leer, pues nos emocionó a todos. Me emocionó a mí personalmente, pero a la familia también nos emocionó porque, en fin, es una estampa más y es la 12ª estampa que tiene este libro. Así que, Rafa, pues simplemente agradecerte tu amistad y tu apoyo constante. Bueno, y dicho esto, quería hacer unas pequeñas reflexiones sobre qué es el libro. Evidentemente no meternos en mucho lío porque la hora avanza y nos vamos cansando, a pesar de que aquí no se está mal, se está peor fuera, pero tampoco se trata de ser muy pesado, sino dar unas indicaciones, eso que en filosofía llamamos la hermenéutica, es decir, unas líneas de interpretación para que cuando os acerquéis al libro, pues veáis lo que hay dentro de él, ¿no? A pesar de que el libro se llama Estampas de Isla Cristina, no hay ni una fotografía, no hay una sola fotografía. Son todo narraciones, descripciones y, como ha dicho Rafa muy bien hace un momento, no es un libro de biografía, aunque aparece datos biográficos de mi familia, de mi padre, de mi madre, de mi abuela, de mis tíos, de nosotros. No es un libro de viajes, aunque aparece paisajes y aparece rutas sobre Isla Cristina. No es un libro de historia, pero sí que aparece datos históricos de Isla Cristina, puntuales, concretos. No es una relación de personajes importante, no es una relación de biografía, pero sí que aparecen determinadas personas que son reconocidas y que probablemente muchos de vosotros que ya tenemos cierta edad pues conoceréis y os acordaréis de ellos. ¿Qué es entonces este libro? Pues es lo que yo llamo un relato emocional. Es decir, son sensaciones, emociones, sentimientos que se despiertan en mí pues cuando recorro las calles, cuando recuerdo los paisajes en los que iba a pescar, por ejemplo, con mi padre, o cuando pues acudimos a la playa con mi familia, con mis hijas, con mis primos, con la gente con la que compartimos aquí pues, los ratos de asueto que pasamos. Es un relato emocional, por tanto, donde pretendo llegar o transmitir lo que supone para mí Isla Cristina. A mí me enseñó mi padre a querer a Isla Cristina. Mi padre no era de aquí, mi madre sí que es de aquí, pero mi padre siempre nos enseñó a querer a Isla Cristina y a respetarla. Y un poco la línea va por ahí. Y como ha dicho antes el alcalde también, desde un punto de vista siempre optimista, siempre de potenciar lo bueno y de buscar la mejora, que la podemos conseguir, que se puede conseguir y que la tenemos a mano, a pesar de que hay momentos en los que pensamos que no va a ser difícil conseguir. Si analizamos el título, como hemos dicho antes, Ser orilla, estampas de Isla Cristina, ya he dicho que como tal fotografía no hay ninguna, hay muchas descripciones. Iba a haber leído algo, pero ya Rafa lo ha hecho con alguna de las estampas y bueno, pues yo creo que os podéis hacer una idea de cómo son las descripciones de paisajes, descripciones de personas, de personajes. Pero, sin embargo, no es una mera colección de relatos, porque entonces el libro se me hubiera quedado un poco corto para lo que yo pretendía. No se trataba solamente de relatar o de describir personajes o paisajes, que probablemente haya gente que lo haga con mucha más habilidad, sino que pretendía ir un poco más allá. Yo soy profesor de filosofía, como ha dicho antes aquí Genaro con tanta amabilidad y Rafa con tanto, en fin, bombo. Y me dedico a enseñar a pensar a mis alumnos, a intentar que piensen, a intentar ser críticos con la realidad. He intentado yo, dentro de lo que he podido, introducir en cada estampa pues, una pequeña meditación, una pequeña reflexión sobre algún aspecto importante
llamativo de la realidad actual. Entonces, de los relatos descriptivos que vais a reconocer, de los paisajes que vais a reconocer, de las personas que vais a reconocer, pues nos llevará a una reflexión concreta sobre un tema determinado, sobre una cuestión pues llamativa de la sociedad actual. Pero puesto que me dedico al hecho de la filosofía y al hecho del pensamiento, quería dejaros unas claves para intentar comprender mejor el libro, que os ayude a la hora de leerlo a tener en mente las ideas que lo transitan y las ideas en las que se fundamenta para comprender mejor el sentido de todo este proyecto en global. El subtítulo era Ser orilla, estampas de Isla Cristina. Las estampas ya hemos dicho cuál es su razón de ser, y ahora os quería mostrar, por ejemplo, cuál es la afirmación de ser orilla. ¿Qué viene eso de ser orilla? Estamos, evidentemente, en Isla Cristina, y el toponimio de Isla Cristina es ser isleño. Aquí estamos entre isleños e isleñas. Ser isleño es alguien que vive en una isla. Ya sabemos que Isla Cristina hace siglos dejó de ser una isla, que el famoso terremoto lisboeta que lo unió a la península. Pero somos isleños de toponimia. Somos isleños porque vivimos en una isla. Pero inmediatamente, cuando hablamos de isla, el significado, el sinónimo que se nos acerca es el de aislamiento. Y es un error, porque como se han apuntado ya aquí antes por los intervinientes, ser isla no te aísla, sino que te abre a los demás. Y de ahí viene el concepto de orilla. La isla, cualquier isla, es una isla eterna, una isla infinita, todo es isla, todo es orilla. En una isla todo es orilla. Pero las orillas no levantan muros, las orillas están abiertas al mar, a la llegada de otros, vientos, de nuevas olas, de nuevos mensajes, de nuevas personas, de nuevas ideas, otros vientos que airean a las personas que viven en esa isla. Y ese es el concepto de orilla que yo transmito en esta obra, en este libro. Por eso pensé poner el título de Ser orilla como primero, por encima de las estampas de Isla Cristina, que tanto luego me recalcó el amigo Rafael. Entonces, la idea de ser orilla tiene que ver con esa apertura. Los isleños viven abiertos a lo que viene de fuera, porque el mar es un medio de comunicación, no es un muro que tape. Hay muchos países, muchos territorios, muchas comunidades que, sin ser marítimas, están aisladas. Sin tener mar, están aisladas. Han levantado muros porque no quieren verse afectadas por nada que le venga de fuera. Sin embargo, todo aquel que vive en una isla está abierto en su orilla a lo que venga de fuera. Y nosotros tenemos un ejemplo muy claro, por ejemplo, la gastronomía. La gastronomía isleña se basa con productos típicos del litoral o del campo de la zona, pero sin embargo se adereza, se adecúa con aires que vienen de otras sociedades, de otras zonas, de otras culturas, y entonces podemos tener o podemos pensar en la rica gastronomía que tenemos con productos locales, pero sin embargo amasados o cocinados con aires foreños, ¿no? Y nos llevan a tener relaciones con otras sociedades. Lo mismo podemos decir de fiestas que tanto se viven en el pueblo, como puede ser el carnaval, que hemos hablado antes, la Semana Santa. Son fiestas típicas isleñas, pero que han sido reestructuradas, reinterpretadas desde el espíritu de ser isleño, desde esa orilla permanente a la que llegan nuevos vientos, nuevas sensaciones, nuevos sentimientos y se va adecuando. Ese es el concepto de ser orilla que aquí defiendo en este libro. Un concepto que, dado mi profesión, me lleva a intentar darle una vuelta más. Vivimos en una sociedad que todos reconocemos que es global, una sociedad con problemas que tiene que ver con la multidiversidad en la que todos o con la que todos vivimos. Por tanto, el concepto de ser orilla que un isleño lleva impreso ya en sí, en sus genes, podemos decir, nos lleva a resolver problemas que la sociedad globalizada no sabe cómo atajarlos. Porque desde ese concepto de ser orilla, de estar abierto a los demás, somos capaces de montar una sociedad, una Isla Cristina,
en la que admitamos al que es distinto, al que es diferente, al que piensa de otra manera. Hemos hablado antes de gente que tuvieron que partir de estas tierras por problemas ideológicos o gente que arriba a estas tierras por problemas económicos, ¿no? Ese problema de la sociedad global que no sabe cómo atajarla, las sociedades plurales, las sociedades multiculturales, donde hay choques entre las personas, los grupos sociales, porque no nos entendemos, los isleños sabemos lo que es, sabemos cómo solucionarlo. Se soluciona desde la sensibilidad, desde la orilla. Porque fijaos, cada uno de nosotros también somos una isla. El órgano más grande que tenemos es la piel. Y la piel nos aísla de los demás y nos hace ser únicos, pero a la vez, a través de la piel, sentimos la sensibilidad del otro y somos capaces de relacionarnos con el otro. Entonces, fijaos la importancia de ser orilla en una sociedad plural, globalizada, en una sociedad multicultural, donde cantidad de problemas sociales y de enfrentamientos que a veces llegan a dar en la xenofobia, en el racismo y en el odio al otro, sin embargo, los isleños tenemos la capacidad de solventarlos pues casi por genética, ¿no? Estamos acostumbrados a los nuevos vientos, al foreño que venga de fuera, a que seamos capaces de esa mezcolanza, de amalgamar con lo nuestro nuevos sentimientos, nuevas sensaciones, nuevos rasgos culturales que nos procedan del exterior, porque el mar, la orilla, no aísla, sino que permite o nos lleva a la comunicación. La mezcolanza, la fusión, es algo típico de un pueblo como Isla Cristina. Y ahí está, ya hemos dicho, la gastronomía o, por ejemplo, el diseño de las artes de pesca o las embarcaciones como han ido cambiando por influencia que han ido llegando, o, bueno, la gastronomía quizás sea el hecho más significativo. Pero quisiera dar una vuelta de tuerca más, perdonadme mi insistencia en mi propia profesión, que es la filosofía. Y me gustaría dar una vuelta más a este tema de ser orilla, pero intentándome preguntar ahora, ¿y cómo interpreta el isleño, nosotros, los que estáis aquí, isleños e isleñas, la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué puede ser la vida para un isleño que no vive aislado, sino que vive en contacto con lo que viene de fuera? Y entre las diferentes estampas en las que relato esta idea, que os presento aquí como uno de los ejes que estructuran el libro, me ayudó a ello el hecho de que yo no lo sabía, que Ortega y Gasset, el gran Ortega y Gasset, el gran filósofo, quizás el más conocido internacionalmente, en 1921 estuvo aquí en Isla Cristina, en el cine Victoria, cerca de la calle San Francisco, de la Plaza San Francisco, y ahí estuvo Ortega y Gasset, el gran filósofo español, uno de los más conocidos, probablemente invitado por el alcalde Román Pérez Romeu, que actuaba mucho o invitaba mucho a personajes ilustres para dar a conocer la tierra. Y Ortega estuvo en ese cine en 1921 en una conferencia de Blas Infante, antes de que Blas Infante llegase a Isla Cristina, que llegó al año siguiente, en el 22, como notario, como todo el mundo sabéis ya aquí. Entonces, me pareció, bueno, primero me pareció impactante, no lo sabía, y luego pues me pareció curioso ese dato, cómo Ortega estuvo sentado en un cine, en el cine Victoria aquí de Isla Cristina, atendiendo a una conferencia de Blas Infante y que probablemente se paseó, le llevarían por el muelle, por las diferentes partes del pueblo y compartiría gastronomía y compartiría pues, lo que es la vida cotidiana de nuestro pueblo. Para Ortega, la vida es un quehacer. La vida la hacemos con una vida sin hacer. Cada uno de nosotros tenemos que construirnos nuestra propia vida. ¿Y cómo nos construimos nuestra propia vida? Tomando decisiones, decidiendo. Cada uno tiene que construirse la suya. No hay dos vidas iguales, ni venimos con la vida ya hecha. ¿Y cómo hacemos para elegir en cada momento cómo queremos que sea nuestra vida? Utilizando la razón, dice Ortega, la razón vital que decía Ortega. Bien, pues ese constante quehacer del que habla Ortega, a mí se me asemeja con la vida que se vive aquí en el pueblo cuando llevamos a cabo una chicotá, que ha hecho antes referencia Rafa a ello. Una chicotá
comienza con "a esta es", cuando se eleva el paso, y termina con "ahí está", y para, y bajan los 4 costados al suelo, ¿no? Y bueno, y luego continúa. Sabemos que las chicotas pueden ser cortas, más o menos largas, dependiendo del recorrido que se vaya a hacer, o incluso podemos considerar una chicotada completa lo que es el acto de la procesión, ¿no? Pues fijaos, para Isla Cristina, para mí, en este texto, se asemeja el hecho de la vida, de entender la vida del isleño como una chicotá. Una chicotá que empieza a esa imagen de Ortega del quehacer con un paso en el que nos levantamos, en el que damos un paso adelante y en el que intentamos construirnos nosotros. Pero ojo, ¿cómo nos construimos nosotros? Pues como pasa en toda chicotá debajo de un paso, con el esfuerzo. Y ahí entraría una versión o un apoyo en otro pensador importante, que sería Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno hablaba de que la vida es tragedia, de que la vida es agonía, y la agonía está tomada del griego, que significa lucha, combate. Para Unamuno la vida es agonía porque la vida es una lucha, como pasa en las trabajaderas de un paso. En las trabajaderas de un paso, cualquier costalero lo que hace es luchar, combatir en su puesto para sacar adelante esa chicotá que se le propone y esa chicotá en la que se ha comprometido. Fijaos la importancia, en fin, bajo mi punto de vista, del concepto de vida dentro del pueblo isleño. Vida como chicotá, vida como esfuerzo, esa vida que sacamos adelante cada uno de nosotros como costaleros que somos, y podríamos seguir la metáfora siguiendo la cruz de guía, que sería la razón vital que propone Ortega, por ejemplo, ¿no? Esa es la visión o uno de los pilares que estructura este libro para entender, digamos, un poco la filosofía interna, si queremos llegar un poco más allá de la simple estampa, del simple colorido literario que intento dar a las diferentes descripciones que voy haciendo. La vida para el isleño es una chicotá. Pero vamos a dar un paso más todavía. Hay otro juego de un binomio que se utiliza en el libro, que es el de la higuerita y el de Isla Cristina. Lo voy utilizando, a veces lo utilizo de manera aleatoria, combinándolo dependiendo cómo viene mejor, pero normalmente se utiliza haciendo referencia a la higuerita como lo antiguo y a Isla Cristina como lo moderno o lo actual. Si pensamos un poco, nosotros, la higuerita de hoy, es el sueño soñado de los higueretenses que fundaron este pueblo. Nosotros somos su sueño. Ellos soñaron ser esto que somos nosotros. Y es un mensaje positivo, porque fijaos lo que hemos conseguido, fijaos el pueblo que hemos conseguido. Entonces, si nosotros damos una vuelta de tuerca a la reflexión y vemos que nosotros somos el sueño soñado de nuestros antepasados, seamos nosotros los soñadores esta vez para generar un futuro mejor en Isla Cristina. Era lo que Genaro, antes, sin saber lo que iba yo a decir, pues apuntaba, ¿no? Seamos nosotros los soñadores hoy para que la Isla Cristina del futuro sea esa que queremos que sea. No se puede cambiar, la utopía se genera siempre desde los sueños. No se puede cambiar la realidad si antes no se sueña. Igual que los primeros fundadores soñaron en un principio ser pueblo, y hemos conseguido que ese pueblo tenga las características que tiene Isla Cristina hoy, seamos hoy nosotros los soñadores de la Isla Cristina del futuro. Y esa es la propuesta que se hace desde este libro. Seamos nosotros los que ahora queramos buscar valores, buscar caminos nuevos en el trabajo, nuevas formas de economía, nuevas formas de entender la ciudadanía, nuevas formas de entender cómo debe estructurarse el pueblo para mejorar esta Isla Cristina, que ya de por sí ha conseguido ser un pueblo importante dentro de lo que es la provincia y dentro de lo que es Andalucía. Entonces, este es otro mensaje que se da dentro del libro de Ser Orilla que yo aquí os presento. Por eso, como una cuadrilla de costaleros que somos, y ahora sí nos entendemos y queremos ver, por ejemplo, el pueblo, la sociedad isleña como un gran paso, seamos capaces de comprometernos. Fijaos, ahí hago referencia en el libro, me estoy acordando ahora, a El Gran Poder. El Gran Poder, en 1981,
es cuando sacó por primera vez el paso con costaleros no asalariados, con costaleros que eran hermanos, que habían sido preparados durante esos meses con los ensayos correspondientes para sacar adelante el paso. Y esa entrevista, que la podéis ver en Internet, está en Internet, preguntándoles a ellos con el tiempo que qué les había parecido, cuáles eran las sensaciones, pues no recuerdo quién era el que comentaba que lo que más recordaba de aquel momento era cuando terminó la procesión, cuando bajaron los zancos y pusieron los 4 zancos en el suelo, de la alegría que les había supuesto el haber llevado a cabo un esfuerzo colectivo para sacar adelante esa chicotá, toda la procesión de ese año, ¿no? Daos cuenta que las calles de Isla Cristina no están como, en fin, están ahora. Acordaos cuando las calles del empedrado de Isla Cristina, pues era el empedrado de Isla Cristina, con la caída a 2 aguas, con los baches que había, y entonces ellos decían que iban pendientes uno del otro para que los diferentes costaleros, los costaleros de patera, los costales, los diferentes que estructuran el paso, iban pendientes unos de otros para que no hubiese una sobrecarga del peso de unos sobre otros. Por eso, si Isla Cristina como municipio es ese paso que todos y cada uno de nosotros, como una cuadrilla de costaleros, debemos sacar a diario de chicotá en chicotá, esforcémonos, es decir, responsabilicémonos cada uno de nuestras propias trabajaderas para apoyarnos en el esfuerzo y lucir una Isla Cristina cada día más próspera, más bella, más hermosa y más productiva. Creo que ese es el mensaje optimista y el mensaje de futuro que resguarda, que tapa, que transita todo este libro y que de una manera tan bella, pues la editorial Onuba ha tenido la gentileza de editar y de traernos aquí en estos días por si a alguien le apetece leerlo. Ya para terminar, simplemente quisiera daros las gracias por vuestra asistencia, daros las gracias por haber pasado este rato acompañándome en este momento importante de cierre de un proyecto que, como os ha contado unos y otros compañeros, pues tuvo sus inicios casi hace un año aproximadamente y que se ha conseguido cerrar de una manera bastante vistosa, gracias a la Concejalía también de Cultura, de introducirnos en este martes culturales. Así es Cristina, isla en su momento, conocida también como La Higuerita. Muchas gracias. Bueno, si queréis alguna pregunta, antes de cerrar el acto, ¿queréis hacer alguna pregunta? Bueno, yo creo que la pregunta más interesante ahora mismo es ¿cuánto cuesta el libro? Porque no lo habéis dicho, eso es importante, hombre, para... El libro cuesta 20 euros y lo tenéis aquí a vuestra disposición y el autor para que os lo firme. Perfecto. Y ya después me imagino que para la compra y eso en cualquier librería o a través de... En la de librería de aquí, en Etcétera, y la otra que está cerca de la playa, que no me acuerdo ahora el nombre. La de Disney. Las Dunas, correcto. Ahí está. Bueno, pues ya sabéis todo el mundo que yo creo que nos ha creado bastante curiosidad el tema que tanto Rafael como Genaro también han descrito al principio, que es esa crítica constructiva, ¿no? de cómo se ve Isla Cristina desde las vivencias además de una persona que no se ha criado aquí, sino que es por recuerdo y además cómo lo has trasladado con la Semana Santa, ¿no? Esa forma de vivenciar lo que es el esfuerzo, el que cada uno se crea su propio futuro y su vida, ¿no? Creo que es importante y, bueno, me ha parecido bastante interesante y me ha creado el gusanillo de ver cómo está descrita esas partes tan positivas y las no tan positivas de Isla Cristina, ¿no?
No, solamente decirte que, bueno, yo lo que he ido digamos, a la estructura, a los cimientos, para que cuando abordéis el libro no os quedéis solamente en la espuma, ¿no? Esto es como cuando vamos a la playa y vemos que hay levante y disfrutas con las olas, la espuma y tal, pero hay que tener cuidado con la resaca que te tira, ¿no? Pues entonces hay una resaca dentro del libro que te lleva a esta reflexión. Entonces, bueno, pues era mostrárosla para que cuando abráis el libro ya vayáis ya pensando en esa reflexión más profunda a la que vais abocados, ¿no? Pues la verdad que yo creo que es de las cosas más interesantes, ¿no? Porque cuando muchas veces se abre un libro sin saber de qué va, no, muchas veces se pierde uno mucho de los aspectos y el que haya sido capaz de introducir de esa forma en la base, el cómo está escrito y qué es lo que pretendes transmitir, creo que es importante porque además creo que va a ayudar bastante a poder seguir la lectura, ¿no? Yo te agradezco que hayas estado aquí. La verdad que hay que seguir con los ciclos de los martes culturales, que no solamente se quedan en verano, sino que durante el año también hacemos más cosas. Pero sí que es verdad que en verano está englobado en esos martes. Te invitamos desde aquí, desde la Delegación de Cultura, que cada vez que quieras venir, tienes las puertas abiertas cada año, cualquier ponencia que quieras exponer, algo que te cree curiosidad, sea de Isla Cristina o de fuera de Isla Cristina también se admite, porque la verdad que se aprenden muchas cosas y es importante poner en valor la cultura que después queda pues, en nuestros archivos y que la gente pues, puede disfrutar, ¿no? Agradecer, como siempre digo, a la gente que nos acompaña a los martes culturales. Anunciar aquí que es el primer martes en el que lo hacemos, que para que la gente sepa las actividades que tenemos tanto en cultura como en festejo. Hemos creado una nueva línea de difusión de WhatsApp y de email, que quien esté interesado en recibirla semanalmente en su propio móvil o en su correo, pues aquí en la entrada estará una hoja de datos para que nos deis vuestro teléfono, el correo electrónico simplemente y el consentimiento para el tema de la privacidad de datos. Y es una forma de que, bueno, porque actos como este llegue a toda la ciudadanía, que podamos difundir y que acompañemos a las personas que de forma voluntaria y gratuita totalmente, como está aquí hoy Eugenio Luján, pues la verdad que es importante, ¿no? Porque simplemente con nuestros aplausos y el acompañarlo aquí hoy y el escucharlo pone en valor el trabajo que ha hecho y creo que es uno de los objetivos, ¿no? También desde las delegaciones seguir trabajando para que esa difusión y todos los actos pues, cobren ese sentido, ¿no? Desde la delegación de Cultura te queremos hacer un obsequio que hacemos a todos los ponentes de los martes culturales, que se hacen en nuestros propios talleres de artes plásticas por la compañera Victoria Alonso y bueno, espero que sea un recuerdo bastante bonito del día de hoy. Bueno, pues muchas gracias y bueno, espero que os quedéis aquí a acompañar a Eugenio en la firma de libro y como bien te digo, cada vez que quieras venir la Cristina tiene las puertas abiertas. Gracias.